Vamos a entrar al mensaje en esta mañana. Algunos me imagino que están compartiendo en su casa, en su familia, con su mamá. Pero aquí estamos nosotros y vamos a aprender de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que he intitulado Estableciendo la atmósfera de Dios. Y quiero colocar como fundamento bíblico Salmo capítulo 118, versículo 24. Dice de esta manera: este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Lo repito nuevamente. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Esta es la traducción, nueva traducción viviente. Quizás la suya no lo dice exactamente como lo acabo de leer, pero tiene la misma esencia. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Cuando leemos este verso, habla de establecer una atmósfera en nuestra vida. Más que una repetición, más que una declaración y una memorización de un versículo, esto tiene que ver con yo decidirme a establecer la atmósfera de Dios en mi vida. Es una decisión. No tiene que ver con mis sentimientos o cómo yo me siento. Es una decisión. Este es el día. Ese día allí es un presente continuo. No habla del día que te sientes bien, no habla del día de ayer, de la semana pasada. Todos los días nosotros podemos establecer esta atmósfera en nuestra vida. Este es el día que ha hecho el Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para poder vivir esta declaración que hace el salmista? ¿Qué elementos tengo que aplicar en mi vida para que todos los días para mí sea un día de gozo y de alegría? Porque como usted sabe, todos los días no son días de gozo y no son días de alegría. Hay días donde usted se levanta malhumorado. Hay días cuando usted se levanta, como dice el dicho, con el pie izquierdo. Ahora, cuando mis sentimientos o mis sentidos me dictan eso, ¿qué voy a hacer yo para cambiar la atmósfera y poder vivir este versículo que dice: hoy yo me gozaré y me alegraré en el Señor? ¿A cuántos le ha pasado que se ha levantado y ya sabe de por sí de que el día va a ir mal? ¿A cuántos le ha pasado eso? Que usted se levanta y tiene como un presentimiento: si me levanté así, tengo que hacer algo en el camino de este día para poder cambiarlo y poderlo disfrutar. Ahora yo le voy a decir algo. Cada día que pasa de nuestra vida es un día que jamás volverá. Lo voy a repetir. Cada día que pasa de nuestra vida jamás, diga conmigo, jamás lo recuperaré. Es decir, que si usted pasó un día amargado, ese día jamás volverá para que usted lo vuelva a disfrutar. Ya pasó. El día de ayer ya pasó. Independientemente cómo usted lo vivió. Si lo vivió gozoso, si lo vivió alegre, si lo vivió optimista, si lo vivió en fe, si lo vivió amando al Señor, ya pasó el día de ayer, no se recuperará. La vida va a seguir. Y por esa razón, nosotros tenemos que aprender a ser expertos en cambiar la atmósfera que se nos presenta. Usted, como hijo de Dios, debe convertirse en un experto en cambiar las atmósferas negativas
y de las tinieblas. Pastor, ¿cómo puedo hacer eso? De eso se trata el mensaje. Cuando nosotros hablamos de atmósfera, decimos que es la capa gaseosa estratificada que rodea por acción de la fuerza de gravedad la Tierra. Es un cuerpo que está alrededor de la Tierra y la función de ella es ser un escudo protector frente a la hostilidad del espacio exterior. Mantiene las temperaturas dentro de los extremos tolerables, nos protege de los rayos ultravioleta y de los meteoritos, y contiene nada más y nada menos que el indispensable oxígeno. En síntesis, la atmósfera crea las condiciones favorables para la vida en la Tierra. Sin la atmósfera estamos propensos a que los meteoritos continuamente invadan la Tierra. Por esa razón es que Dios creó ese escudo protector. Provee el oxígeno que nosotros necesitamos y las condiciones favorables para que el ser humano viva en el planeta Tierra. Nos protege de los rayos ultravioletas. Eso es un escudo que está alrededor. Esa es la atmósfera que usted debe establecer en su vida. Estoy dando un concepto secular para llevarlo a lo espiritual. Ese escudo que habla la definición es un escudo que nosotros cada día que pasa debemos crear en nuestras vidas. La palabra de Dios es un libro el cual su contenido produce el carácter divino en el ser humano. Siempre y cuando éste se acerque a él, no solo de manera informativa, sino también formativa. La revelación de las Escrituras trae formación a la persona más desordenada que pueda existir, no importando cuáles sean los hábitos que se han desarrollado contrarios a la palabra de Dios. La eficacia y funcionalidad de la Biblia siempre hará su obra en un corazón humilde que está dispuesto a cambiar. Pastor, ¿cómo puedo crear ese escudo del cual usted está hablando que representa la atmósfera de Dios en mi vida? Número 1, estableciendo el carácter de Dios en tu vida. ¿Cómo vamos a lograr establecer el carácter de Dios en nuestra vida? A través de la palabra de Dios, a través de la instrucción, a través de la revelación, a través del estudio de las Escrituras. Cuando usted llega al Señor, no importa lo desordenado que usted llegó, la palabra tiene el poder para ordenar lo que está desordenado. Por eso es que cuando alguien me dice, yo no acepto a Cristo porque estoy muy desordenado, espere ordenarme y luego lo voy a buscar. Equivocado. Usted nunca se va a poder ordenar solo. Usted necesita la palabra de Dios, la intervención de Dios para que el desorden que hay en su vida sea ordenado. Lo que acabo de decir dice que hay que tener una disposición para la palabra de Dios. Yo le voy a decir algo, cuando usted recibe a Cristo, su espíritu es salvo, pero su alma necesita un proceso de renovación. Por eso es que somos hijos de Dios, somos salvos, pero todavía tenemos cosas que cambiar. Todavía tenemos cosas que renovar. Allí es cuando viene el proceso de limpieza de la palabra de Dios y comienza a construir un carácter en nuestras vidas. No está mal llegar a Cristo de la manera como llegaste, pero sí está mal permanecer en Cristo continuamente todos los años como llegaste
cuando viniste a Cristo. El Señor te recibe como eres. El Señor te recibe con todos los desórdenes y todos los malos hábitos que tú puedas traer. Pero en el proceso del caminar con Dios, Él a través de su palabra te limpia. Él te transforma. Él comienza a formar un carácter en tu vida. Pero hay que tener la disposición de cambiar. Usted puede ir a cualquier iglesia de la ciudad. Usted puede ir a la iglesia de Benny Hinn. Usted puede ir a Guatemala, a la iglesia de Cash Luna y congregarse allí y escuchar toda la palabra que quiera. Pero le voy a decir algo. Si usted no tiene disposición para que la palabra lo transforme, va a seguir siendo el mismo bebé en Cristo. ¿Cuántos me están escuchando? Es decir, para que la palabra de Dios pueda edificar un carácter en mi vida, yo tengo que disponer mi alma y decir: Señor, aquí estoy yo, destrúyeme, quita de mí lo que no te agrada. Somos barro en tus manos, decimos muchas veces, pero con nuestras acciones lo negamos. Cuando yo digo al Señor, soy barro en tus manos, estoy diciendo: quita de mí las cosas que no te agradan, destrúyelas y edifica en mí las cosas que a ti te agradan. Seguir la palabra de Dios dentro del contexto que estoy hablando no es fácil. A Jesús le dijeron: dura es tu palabra, ¿quién podrá cumplirla? Cuando yo me dispongo a cambiar y me dispongo a la enseñanza de la palabra, entonces ella va a producir, porque ella es productiva. Una de las definiciones más claras de la utilidad de la palabra de Dios la encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice Pablo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. ¿Es útil para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vista. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nadie que se acerque a las Escrituras de una manera sincera podrá evitar estos 4 efectos en su vida. Enseña lo que es la verdad, hace ver lo que está mal en nuestra vida. Nadie que se acerque a la Escritura de una manera sincera. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acercamos a la Biblia solo para informarnos de ella, pero no para que ella nos forme a nosotros. A veces nos acercamos a la palabra solo para memorizar versículos y para que la gente diga si sabe de Biblia. Nos acercamos a la Biblia como un curso más. Pero en esta mañana yo te digo, acércate a la Biblia también de una manera formativa, para que ella te forme, para que ella triture las cosas que no le agradan a Dios y edifique el carácter de Dios en ti. Si usted se acerca a las Escrituras de una manera sincera, número 1, ella le va a enseñar lo que es la verdad. ¿Cuántos quieren saber la verdad de Dios? Aquí está en la Biblia. Busque la palabra de Dios. Busque la palabra y allí está la verdad. Si estudia el Nuevo Testamento, que se escribió en griego, aún el Nuevo Testamento se escribió en un griego que se llama koiné, que era el griego más sencillo en ese tiempo, que usaban los comerciantes extranjeros y aprendían para poder negociar. Es decir, que aún en el original griego, como se escribió el Nuevo Testamento, se usaron las palabras más sencillas para que la gente las pudiera entender.
La Biblia no es complicada con la ayuda del Espíritu Santo. Ella tiene la verdad de las cosas. Allí está la solución para tu problema, en la palabra de Dios. La segunda cosa que hace la palabra es que hace ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que está haciendo algo mal delante de Dios? Y la palabra, cuando es predicada, cuando es expuesta, parece que le estuviera hablando a usted, parece que Dios se ha olvidado de todos los congregantes y se enfocó en usted en ese día. ¿Le ha pasado? No importa si el predicador está hablando de la ofrenda, parece que el Espíritu Santo lo desviara y se está enfocando en lo que usted está haciendo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Hace ver lo que está mal en nuestra vida, y no es porque se lo dijeron al pastor, es porque Dios sabe la palabra específica que tú necesitas en ese día para avanzar. No es que Dios quiere ser un aguafiesta para usted y decir, no, yo no quiero que hagas eso, o te tengo perseguido. Y a veces Dios te va a perseguir, a veces Dios nos va a perseguir. Pero Él lo hace con la intención de que usted avance en las cosas de Dios. Una persona una vez dijo algo que me llamó la atención. Dijo, la gente sigue en los problemas porque no le gusta ir a la palabra de Dios. Porque ella nos hace ver lo que está mal. Yo no tengo excusa para decir, no sé qué hacer. A veces, por supuesto, en algunas áreas no sabemos qué hacer y buscamos un profesional, buscamos a alguien que nos dé un consejo. No estoy hablando de eso. Pero en línea general, cuando estamos haciendo algo malo, la Biblia nos los dice. La conciencia nos los dice. ¿Qué me quiere decir, pastor? Cuando usted tenga una dificultad, una disyuntiva, algo que no sabe qué camino debo tomar, vaya a la palabra de Dios. Busque el consejo de la palabra de Dios. Porque a veces buscamos primero aquel consejo, el otro, aquel. Cuando ya hemos tocado 5 puertas, pastor, necesito un consejo, necesito ver qué puedo hacer para solucionar este conflicto. Es decir, que la opción de Dios es la última para tu vida. Número 3, la palabra de Dios corrige cuando estamos equivocados. ¿Alguna vez usted ha estado equivocado en algo y lo ha corregido la palabra de Dios? La palabra de Dios corrige. Y cuando tú abres tu corazón a ella, viene corrección. Porque Dios al que ama disciplina. Y número 4, enseña a hacer lo correcto. Para hacer lo correcto, alguien nos tiene que enseñar. Dios forma un carácter en nuestra vida. Esta iglesia es una iglesia de formación de carácter, para que usted sepa. ¿Sí? Es una iglesia de formación de carácter. Es muy fácil decir, no voy a formar a nadie, no voy a formar a una persona con la ayuda de Dios. Y por esa razón, en estos 3 años que ya cumplimos, han venido personas a la iglesia, talentosas, algunas con carácter, otros sin carácter. Y me ha tocado como pastor decir, es bastante talentosa, pero no tiene carácter, no puedo. Y se enojan conmigo y dicen algo y dicen aquello, pero talento sin carácter no sirve.
¿Me está escuchando? En Dios nosotros no somos cazatalentos, en Dios somos cazacarácter y talento. Ahora, muchas veces Dios va a enviar talentos, pero nosotros tenemos que ayudarlos a formar el carácter. Pero si la persona se rehúsa a formar el carácter en su vida, puede ser muy talentosa, pero se convierte en alguien peligroso para la obra de Dios. Una persona talentosa sin carácter es una persona que es potencial peligrosa para la obra de Dios. No importa si no tiene mucho talento, pero si tiene mucho carácter, con ese poquito talento, Dios puede hacer grandes cosas. Pero hay personas que tienen mucho talento, pero no tienen nada de carácter. Y cuando usted los quiere ayudar, usted tiene que agarrarlos con pinza. Pin, pin, porque los muerde si usted hace lo que quiere hacer. Yo he tratado de ayudar personas así, y cuando trato de ayudarlos casi me dan un mordisco. Tengo que dejarlos tranquilos. Porque talento no tiene que ver con espiritualidad. El talento no los da Dios. Pero el carácter es una disposición del creyente para poder ser beneficiosos en la obra de Dios. Lo voy a poner de esta manera. El talento te lleva a la cima, pero el carácter te mantiene allá arriba. Sansón era muy fuerte, pero no tenía carácter edificado. Hay gente que tiene mucho talento, pero no tiene carácter, y cuando están en la cima duran poco tiempo allá arriba. Entonces la atmósfera de Dios, yo voy a poder transformarla cuando viene de una manera adversa. ¿Cómo? Edificando un carácter en mi vida. La blanda respuesta quita la ira. Eso es un cambio de atmósfera. Los que conocen, cuando alguien da una respuesta, cuando alguien le habla a alguien de manera iracunda, los que conocen carácter dicen: un momento, yo no voy a caer en esta trampa, porque si respondo de la misma manera, se va a formar aquí un pleito. Y la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Entonces, como yo soy alguien que cambia atmósfera, yo voy a responder de una manera mansa para que aplaque las cosas. Esos son los que cambian atmósfera. No viene por casualidad, viene cuando hay un carácter formado en tu vida. Porque ¿qué es más fácil? ¿Responder de una manera blanda o responder de una manera hostil cuando te hieren los sentimientos? ¿Qué es más fácil? ¿Quién me dice? La manera hostil. Usted quiere caerle encima. Pero cuando el carácter de Dios está formado, usted se acuerda de ese versículo. Y muchas veces queremos hablar de manera hostil. ¿A cuántos le ha pasado? Yo no me estoy haciendo aquí el espiritual, no, señor. A veces usted lo quiere agarrar por el cuello. Y cuando lo agarra por el cuello dice: tranquilo, que estoy orando por ti, tranquilo. Usted lo agarra por el cuello y se da cuenta que está haciendo mal y dice: no, tranquilo, estoy jugando. ¿A usted le ha pasado eso? No, estoy jugando. No estaba jugando. No estaba jugando. Estás escuchando el mensaje de la palabra de Dios por Alegre 103.5 FM. Pero cuando el carácter de Dios se forma en mi vida, entonces yo voy a dejar que florezca en esos momentos de tempestad. Yo le voy a decir algo: el carácter de Dios no florece en los momentos de tranquilidad. No. Es decir, yo no puedo conocerte a ti hasta verte en un momento de tribulación. Porque el carácter florece cuando algo se sale de su posición.
Yo puedo agarrar un caballo y pintarle unas líneas blancas si el caballo es negro para hacerlo una cebra. Pero ¿qué voy a necesitar yo para descubrir que no es una cebra sino un caballo? Diga conmigo, una tempestad. Cuando cae la lluvia, la pintura se va a quitar y voy a ver realmente que es un caballo o si es una cebra en realidad. Así nos pasa a nosotros como humanos. Tú vas a saber si el carácter de Dios está siendo construido en tu vida en esos momentos cuando se desajustan las cosas, en los momentos de impaciencia, en los momentos cuando te sacan de quicio, en los momentos cuando sabes que están hablando tuyo a tus espaldas, en los momentos cuando en el trabajo sabes que hay alguien que te está haciendo daño, cuando en la casa se ponen las cosas difíciles, cuando las finanzas no son suficientes. Allí es cuando está cayendo la lluvia y yo me puedo mirar y decir, no, si soy una cebra porque me está cayendo el agua, pero las rayas no se quitan. Vamos a dejar que el carácter de Dios se forme en nuestras vidas. ¿Quiénes son aquellos que pueden decir este es el día que ha hecho el Señor, día de alegría y de gozo? Aquellos que saben transformar atmósferas. Porque ciertamente en nuestra vida no todos los días van a ser felices, pero sí pueden ser gozosos. Porque felicidad y gozo no es lo mismo en Dios. Pablo escribió, estad siempre gozosos desde la cárcel. ¿Quién puede hacer eso? Alguien que conoce el gozo de Dios. El carácter es importante, amados hermanos. El talento lo es, pero el carácter es la base, el fundamento para que tu talento permanezca. Por otro lado, el escritor de Hebreo provee un concepto de la función de la palabra de Dios en el ser humano y deja claro que ésta tiene el poder de solucionar conflictos internos para así manifestar una conducta apropiada. Leamos lo que dice el pasaje bíblico, Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El escritor destaca lo activa que es la palabra de Dios. Dice que es viva y poderosa. Es por eso que cuando usted viene un domingo en la mañana a escuchar la palabra, esta palabra no es una palabra muerta. La palabra de Dios es viva y es poderosa. Y Él te puede sanar durante la exposición de la palabra de Dios. Y Él te habla. Y Él te dice, ese camino que estás tomando no es el correcto. Y Él te dice, esto tienes que hacerlo, este cambio tienes que hacerlo, tienes que despertarte porque ella es viva y es poderosa. Dice la Escritura que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. El escritor destaca que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hace una comparación entre la espada que usaba el sacerdote para cortar los animales sacrificados como ofrenda en el altar y la palabra revelada de Dios. Son cortes limpios que hacía el sacerdote. Estos sacerdotes eran expertos en cortar los animales sacrificados. No hacían cortes no hacían cortes sucios, hacían cortes limpios. ¿Usted ha visto a alguien que sabe cortar carne bien y lo hace con aquella facilidad? Es porque conoce, sabe cómo cortar. Bueno, el escritor de Hebreos compara el corte del sacerdote, la espada que usaba el sacerdote, que no era una espada larga, sino que era una daga pequeña. Y usaba los cortes. El sacerdote se hacía experto en cortar estos animales porque él tenía que
descartar algunos órganos que no podían ir al altar. Él separaba esto para acá, los intestinos, las cosas que no debían ir como ofrenda al altar. Esto era su oficio de vida, cortar, presentar ofrenda. Bueno, la palabra de Dios es como esa espada que hace esos cortes para nuestra vida. Y vuelvo y lo repito, a mí me ha pasado que alguien ha predicado una palabra y el Señor descubre lo más profundo que está allí, hace un corte, una incisión, y de pronto lo trae a la luz y ¡bum! Y te dice, y usted dice, yo no, Señor, estoy a la luz, yo no me había dado cuenta que estaba haciendo mala. ¿Cuántos han sido descubiertos de esa manera? Que si no es por un corte por medio del Espíritu Santo, usted jamás despertaría y cambiaría la dirección que estaba tomando. Por eso es que el salmista escribió, la exposición de tu palabra es luz. Y cuando viene ese corte, parece que a usted todo el mundo lo estuviera mirando, pero no lo están mirando. Es Dios que te está descubriendo aquello que tienes que cambiar. Puede ser en nuestras acciones, en el lenguaje, puede ser en actitudes, en motivaciones. Por eso es que el escritor dice que hace una separación entre lo más profundo, coloca una comparación a nivel médico, articulación y la médula del hueso. ¿Quién puede llegar allí? Una espada que pueda hacer un corte profundo y preciso. Eso lo hace la palabra de Dios. Él entra en tus pensamientos, los acomoda, los ordena, te descubre lo que tienes que cambiar. Pero hay que abrir el corazón. Cuando Dios te descubra algo, tiene que saber, número uno, que Dios no es chismoso. Él no se lo va a contar a nadie más. Te lo está revelando para que usted cambie. Y número dos, te lo está revelando porque Él te ama y quiere que tengas buenos resultados en tu vida. Número 3, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. El escritor resalta que la palabra tiene el poder para hacer una división precisa, para traer luz y solución a cualquier conflicto. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Enfatiza que no hay nada que pueda permanecer oculto. Nada puede permanecer oculto a la luz de la palabra de Dios. Nada. El ojo del Señor está sobre nosotros y no es un ojo condenatorio. Es un ojo que te ama. Pero digo esto porque a veces nosotros decimos, muchas veces en ignorancia, bueno, ya estoy lejos de la iglesia, me voy a desatar. No, Señor. Si Dios está en todas partes. Su Espíritu Santo está en todas partes. El salmista decía, si me voy a las montañas, allí estás tú. En los mares, allí estás tú. En todas partes, allí estás tú. A veces cuando me he ido de viaje por 2 meses con mi familia, igual cuando estoy en el país donde estoy, todos los domingos voy a la iglesia, porque yo no voy a la iglesia solo aquí, porque soy el pastor. Donde quiera que yo esté en el mundo, soy hijo de Dios, soy creyente y necesito la palabra de Dios. Bueno, ahora estoy aquí, nadie me está viendo, dale rienda suelta. No, Señor. Allá yo soy hijo de Dios. Allá yo necesito seguir escuchando la palabra. Allá yo necesito seguir adorándole. Allá yo necesito la comunión con los santos. En cualquier parte. Leamos otros versículos que hablan de la importancia de la palabra de Dios para el bienestar espiritual, físico y emocional del ser humano. Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino.
Diga conmigo, es lámpara para mis pies y es luz para mi camino. Cuando se va la energía, ¿qué hace usted con la linterna? Ilumina el camino oscuro para poder transitar, ¿sí o no? Eso es la palabra de Dios. ¿De qué está hablando la palabra? Que ella es guía para nuestra vida. Que vamos a poder dar pasos seguros cuando tenemos como prioridad la palabra de Dios. Jóvenes que me están escuchando. Busca sabiduría de la palabra de Dios. Cuando estamos muchachos cometemos muchos errores. Los jóvenes se casan solo por una emoción. Y eso tiene que ver con emoción, no me malentienda. Enamorarse es algo emocional, es algo físico y no es malo. Pero yo le voy a dar un consejo que aprendí. Halle su llamado en la vida y después busque a la mujer que cale con su llamado. Porque si usted primero busca a la mujer y no sabe cuál es su llamado, si la mujer no está de acuerdo con el llamado, nunca lo vas a poder cumplir. Y por eso hay hombres que luchan para cumplir su llamado o mujeres que luchan para cumplir su llamado porque son incompatibles en esa parte. Dios me llamó a ser misionero, pero a la mujer no le gusta salir. Hay una incompatibilidad allí. Entonces, consejo para las parejas solteras o para los solteros, mejor dicho, encuentre su llamado en la vida. Y cuando digo llamado no estoy hablando de predicar, su llamado en la vida. Y cuando vaya a buscar esposa, asegúrese y le presenta su proyecto de vida y se lo pregunta 3 veces. ¿Estás segura que te gusta este proyecto? ¿Estás segura? Este es mi llamado. ¿Estás segura? ¿Ah? Sí, estoy segura. Bueno, pues. Pero no voy a seguir hablando de eso porque cuando alguien se enamora no hace mucho caso y ¿para qué me voy a quedar aquí? Mateo 4:4 dice, pero Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús da una necesidad profunda de la palabra y lo compara con la comida que es tan necesario como ella. Juan 5:39 dice, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Colosenses 3:15 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. En síntesis de esta primera parte decimos que no puede existir el carácter de Dios formado en tu vida sin la intervención de la palabra de Dios. Para usted ser capaz de moverse en la atmósfera de Dios, debe permitir que este carácter sea formado en su vida. Cuando hablamos de carácter de Dios, hablamos de todas aquellas cualidades internas que te califican para crear, vivir y disfrutar de la atmósfera donde Dios se mueve. Algunas de estas cualidades o frutos se mencionan en Gálatas 5:22. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Para aquellos que escuchan la palabra carácter y no saben lo que es. Cuando digo carácter, estoy hablando no de su temperamento, estoy hablando de las cualidades internas que se desarrollan en nuestra vida. Y aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 22 da algunas de esas cualidades: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén.
Esa es la atmósfera de Dios. Quizás cuando di el título usted creía que iba a hablar de la presencia del Espíritu Santo. Pero la atmósfera de Dios es ese escudo. Y lo formo a través del carácter. Cuando usted sabe que ama, cuando tiene la oportunidad de odiar. Cuando usted sabe que es amable, cuando tiene la oportunidad de no serlo. Cuando usted sabe que es dador, cuando usted ve una necesidad y la puede suplir y no escatima en suplirla. Allí yo sé y me descubro, por eso es que hace minutos dije que el carácter se manifiesta cuando algo sale de su carril. Cuando tengo que caminar la segunda milla, allí es cuando sale el carácter. A continuación mencionaré 2 acciones que te ayudarán a establecer la atmósfera de Dios en tu vida. Número 1. Se establece a través de aprender el idioma del reino de Dios y la manera correcta de hablar. El reino de Dios maneja un idioma, un lenguaje que el mundo no maneja. Amén. Las palabras manifiestan nuestro carácter. Alguien dijo, déjame escuchar tus palabras por 5 minutos y sabré lo que hay en tu corazón. La manera como usted habla manifiesta nuestro carácter. Revisemos algunas escrituras. Colosenses 3:8 dice, pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Aquí Pablo te dice cuál es la atmósfera, pero del enemigo. ¿Cuál es la atmósfera de las tinieblas? Deben eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. ¿Cómo usted sabe si usted habla limpio? ¿Cómo usted puede decir, yo no hablo groserías? Porque aquí el lenguaje sucio está hablando de groserías, de palabras obscenas, vulgares. ¿Cómo usted sabe cuando su lenguaje ya no es un lenguaje sucio? Dígame. Cuando está en el airecito, tranquilito, viendo el programa que a usted le gusta. No. Cuando viene algo que le saca de quicio. Cuando se da un martillazo en el dedo. Cuando alguien te dice algo que te saca de quicio. Cuando alguien te hace algo. Allí es cuando salen mis palabras que usted ni se imaginaba que estaba allí adentro. ¿Sí o no? A casi nadie en la iglesia se le saldrá una grosería. No, Señor. Bendecido. ¿Quién viene aquí sin una sonrisa y amable? Pero cuando viene la lluvia, allí es cuando las groserías que están allí escondidas, ¡shum!, usted las vomita como vomitar comida. Y el apóstol Pablo dice que esa atmósfera la debemos quitar de nuestra vida. ¿Me está escuchando? Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Efesios capítulo 4, versículo 29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Ves que la Biblia nos corrige hasta la manera de hablar? Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Yo le voy a decir algo, hermanos. Sus palabras pueden estimular o pueden traer abajo. ¿Ok? Cuando usted le dice a alguien, mira el proyecto que tengo, y alguien le dice, no, chico, olvídate de eso. Si eso no es posible. ¿Qué está haciendo eso? Está derribando tu sueño.
Por eso es que José se equivocó en compartir su visión con sus hermanos y lo hacía una y otra vez. Usted tiene que buscar gente compatible con la visión que Dios le ha dado, que le va a edificar, que le va a decir tranquilo, yo me pongo de acuerdo contigo. Lo vas a lograr. Entonces el escritor dice que sus palabras sean como estímulo para los que la oigan. Eso es crear atmósfera, hermano. Mateo 12:36, y les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Mateo 12:37, las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Santiago 3:10, y así la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. El versículo 11 dice, ¿acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? Al hablar de las palabras debemos responder 3 interrogantes. 1, ¿qué hablamos? ¿Qué estamos hablando? ¿Cuál es nuestro tema de conversación? 2, ¿cómo hablamos? Proverbios 15:1, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. ¿Cómo estamos hablando? Y todos caemos en estas cosas. El tonito odioso que hay, ¿verdad? Hay un tonito que causa rabia. A veces yo le digo a mi esposa un tonito odioso y ella me dice, no es lo que me estás diciendo, es el tonito odioso. Porque lo que estás diciendo no está malo, pero el tonito es lo que trae aquella incomodidad y despierta las contiendas en la casa. Entonces, ¿qué hablamos? ¿Cómo hablamos? ¿Por qué hablamos? Proverbios 12:18. Algunas personas hacen comentarios hirientes, pero las palabras del sabio traen alivio. En la versión Reina Valera dice, hay palabras que son como golpes de espada. Y la persona cuando la suelta, mire, usted siente como una espada que le penetra. Pero esta versión dice, hay personas hacen comentarios hirientes. Entonces hay que cuidarse de esas cosas. ¿Cómo yo establezco una atmósfera de Dios? Diga conmigo, a través de edificar un carácter, a través de mis palabras, cómo hablo, qué hablo y por qué hablo. Si usted sabe que lo que va a decir va a herir, no lo diga. ¿Ve? No lo hable, cállese. Nosotros estamos estudiando una guía que se llama El pecado de murmuración con el maestro Elí Zambrano y ha sido de mucha bendición. Y él decía en la primera clase algunos pecados de la lengua que escribí acá y quise que quedara grabado en el mensaje, y habla de algunos pecados como las sátiras, la ironía, los sarcasmos, y él decía que estas 3 palabras llevan consigo odio escondido: las sátiras, las ironías y los sarcasmos. Entre otros pecados de la lengua, la ofensa, la crítica, el doble sentido, el juramento, tomar el nombre de Dios en vano, el falso testimonio, blasfemia, promesas incumplidas, maldecir. También él decía que solo el libro de Proverbios tiene 180 versículos que hablan de la lengua o advierten de cómo usar nuestra lengua. ¿Ve? Entonces, yo pienso, hablando ya de una manera más específica, que esta atmósfera de la cual estamos hablando se establece rápidamente a través de lo que nosotros hablamos.
Porque usted puede entrar en una casa donde está encendido el pleito, pero si alguien experto en cambiar atmósfera entra, inmediatamente cambian las cosas. Ahora, yo no estoy diciendo que usted se meta en pleitos que no son su asunto, porque muchos han terminado muertos por hacer eso. Hay gente que ve en la calle un pleito y se meten de salvador y se mueren. O hay hombres que ven a un hombre golpeando a una mujer y se meten, y a la final la mujer también le está pegando al que se metió a defender. Creo que el proverbio dice que el que se mete en pleito ajeno es como agarrar a un perro por las orejas. Peligrosísimo. No estoy hablando de eso. Pero resulta y acontece que en su casa o en cualquier parte hay una atmósfera de pesadez, hay una atmósfera de pleito. Cambie esa atmósfera a través de sus palabras. Amén, hermano. Ya vamos a ir finalizando. Ya este es el último punto y dice que la atmósfera de Dios se establece a través de la rendición de nuestro ser a la palabra de Dios y la guianza del Espíritu Santo. Efesios 4:17. Básicamente lo que quiero tomar de allí, yo quiero que usted lo lea en su casa, desde el versículo 17 al versículo 31. Y allí Pablo habla de todas estas cosas que debemos de quitarnos, incluyendo el lenguaje grosero y ofensivo. Pero dice algo muy importante que en la versión Reina Valera dice: quítense el viejo hombre y pónganse el hombre nuevo. Digan conmigo esta repetición: yo soy el que puedo quitarme el viejo hombre. No es Dios, usted. ¿Cómo me quito el viejo hombre? Permitiendo a Dios que Él obre en mi vida. El hombre viejo no se quita fácil, déjeme decirle, pero sí se puede quitar. Y cuando habla del hombre nuevo, está hablando de establecer el carácter de Dios en mi vida. En este punto se presenta una excusa de parte de algunas personas. Dios me hizo así, bueno, así soy yo, si no le gusta que se vaya. ¿Ha escuchado eso? A mí me han dicho: no, hermano, es que Dios me hizo así. ¿Quién te dijo que Dios te hizo así? Si nosotros somos un conjunto de hábitos que se desarrollaron en nuestra crianza, eso somos nosotros. No, Dios me hizo así, hermano. Si no te gusta como soy, entonces vete para otra parte. No, Señor, la idea es que nosotros cambiemos. Esa es la idea. Amén. Porque cuando usted se cierra, así soy yo nací así, yo me crié así, entonces ¿cuándo usted va a cambiar? Nunca. Amén. Nunca va a cambiar entonces si se cierra. Dios recibe al ser humano en el nivel de vida que se encuentre y no lo condena. Pero una vez que llega a sus caminos, Él provee las herramientas para que crezcas espiritualmente y renueves tu vida. Él no quiere que estés toda la vida tomando leche, sino que comiences en un punto de tu vida a comer alimento sólido. Primera carta de Corintios 3:1. Les pasó esto: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en la vida cristiana. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. Termino con este versículo con el cual empecé. Salmo 118, 24. Y yo quiero que todos lo repitan. Este es el día que hizo el Señor.
nos gozaremos y alegraremos en Él. Amén. Dios nos da la capacidad